final después de sus intervenciones. Así que con enorme satisfacción le paso la palabra a Gonzalo León. Antes de ello voy a presentar a Gonzalo León un poquito más en detalle. Le he pedido un currículum, el que él quería que yo leyera, porque el currículum de estos señores es un currículum así de gordo. He dicho, por favor, hacerme un resumen, ¿no? Bien, Gonzalo León es catedrático de Ingeniería Telemática en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación de la Universidad Politécnica de Madrid. Ha sido subdirector general de Relaciones Internacionales de I+D y vicesecretario general del Plan Nacional de I+D en el Ministerio de Educación y Cultura. En febrero del año 98 fue nombrado subdirector general de la Oficina de Ciencia y Tecnología de la Presidencia de Gobierno. Desde septiembre de 2002 hasta abril de 2004 fue secretario general de Política Científica del Ministerio de Ciencia y Tecnología. En abril de 2004 es nombrado vicerrector de Investigación de la Universidad Politécnica de Madrid, cargo que ocupó hasta diciembre de 2013. En enero de 2013 es nombrado adjunto al rector para programas estratégicos y director del Centro de Apoyo a la Innovación Tecnológica. Es representante español en el Foro Estratégico de Cooperación Internacional del Consejo de la Unión Europea y asesor en Política Internacional de la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación del Ministerio de Economía y Competitividad. Ha sido presidente y miembro de diversos grupos de expertos de la Unión Europea. Pues Gonzalo, cuando tú quieras. Bueno, pues muchísimas gracias, Enrique. Voy a ponerme de pie porque es lo que uno sabe hacer mejor, ¿no? Ponerse de pie. Gonzalo tiene una... Creo que tengo una voz suficiente, sí, pero no sé si hace falta usar un micrófono o no, pero entiendo que para grabar no, sí. Exacto, le voy a decir que aunque él no hace falta que use el micrófono, lo tiene que usar porque estamos grabando para internet la jornada y no tiene más remedio. Bueno, ante todo, gracias por tus palabras, Enrique. Un placer estar aquí y presentar un poco qué es este proyecto y qué se pretende hacer en los próximos 10 años. Con lo cual estamos hablando de un periodo muy largo. La idea es que este proyecto, que se llama así HBP, que quiere decir Human Brain Project, es un proyecto que pretende realmente, como bien ha dicho Enrique, entender mejor el cerebro humano. Estamos en el 2013 y sabemos relativamente poco todavía de lo que ocurre aquí dentro. Y eso es una de las fronteras todavía que tiene la humanidad en estos momentos, una de las últimas fronteras a conquistar y realmente la tenemos muy cerca de nosotros. La tenemos todos los días con nosotros y no la sabemos. Entonces vamos a ver qué es lo que ha ocurrido. Este proyecto es un proyecto en una nueva forma de entender la investigación en la Unión Europea, es lo que se denominan los FED Flagships, es decir, una especie de estandartes, proyectos grandes, en lo que FED quiere decir Future and Emerging Technologies, tecnologías emergentes y futuras. Y lo que se pretende precisamente es eso, es desarrollar sobre tecnologías emergentes y futuras una nueva forma de entenderlo. Vamos a ver por qué eso es importante, vamos a ver después cuáles son los objetivos concretos de este proyecto, vamos a ver qué va a pasar en estos próximos 10 años, qué es lo que se pretende abordar. Yo no voy a enmarcarlo nada más, porque para eso mis compañeros aquí en la mesa van a entrar más en detalle, precisamente, en ver eso en detalle. Y después vamos a ver cómo, desde nuestro punto de vista también, eso va a influir mucho más de lo que pensamos en las ingenierías del futuro. Yo, como bien ha dicho Enrique, soy ingeniero de telecomunicación. Y comentando un poco la evolución de nuestra propia titulación, ¿no? Yo decía el otro día al director de mi escuela, la escuela de aquí de Madrid, de Teleco, que posiblemente dentro de muy poco tiempo es mucho más importante que nuestros ingenieros de telecomunicación sepan cómo funciona una célula, de cómo son los niveles de Fermi en la capa de los semiconductores. Y no es por una butada así para provocar, también, pero es simplemente porque estamos en un momento de inflexión enorme en lo que supone el conocimiento que va a ser necesario para un ingeniero del futuro. Bueno, la Unión Europea tiene en estos momentos terminándose, de hecho termina el mes que viene, a finales de este año, el 7º programa marco de investigación, que ha corrido durante un periodo enorme, 2007 hasta diciembre del 2013. ¿No? Aunque algunos proyectos se van a prolongar todavía más, porque son los últimos, y van a seguir en el 2014, incluso algunos en el 2015, que todavía van a continuar un poquito. Y ahí, dentro de ese programa, hay una parte que es la que tiene que ver con las tecnologías de la información y las comunicaciones, y que ha estado durante estos años pensada para resolver una serie de desafíos. He copiado simplemente los nombres de las áreas prioritarias que durante estos años se ha estado haciendo. Y claro, lo que viene a decir es que se han identificado una serie de cosas
con problemas relativamente concretos, focalizados, a los cuales había que dar una cierta solución. Estos problemas eran casi siempre definidos o identificados por la industria europea, que veía dónde estaban esas necesidades. Pero faltaba una vista un poco más hacia adelante. Muchos de estos proyectos eran proyectos que se han desarrollado en estos años, con bastantes miles de millones de euros en la financiación, pero generalmente eran proyectos de una I+D de carácter, vamos a llamarla aplicada, con resultados en 3 años, 4 años, que se supone que a los 4 o 5 años tenían que estar en el mercado las cosas, y eso marca un poco el horizonte temporal de lo que se podía hacer. Realizados por consorcios, es decir, por grupos de entidades públicas y privadas, depende del proyecto, unos más grandes, otros más pequeños, pero 7, 8, 10, 12 entidades que se ponían de acuerdo para hacer algo, una cosa relativamente concreta. Y además con la presión de la propia Unión Europea para decir, oiga, y después cuando acabe el proyecto, ¿usted qué piensa hacer con los resultados? En fin, decían cualquier cosa. En realidad lo que hacían era buscar el siguiente proyecto. Pero en el fondo no se estaba mirando mucho más allá en el tiempo. Eso llevó a pensar que seguramente sería necesario pensar en otra cosa. Además de eso, y eso es fundamental y seguirá, vamos a tener que pensar en nuevas áreas tecnológicas radicalmente nuevas que realmente puedan hacer que Europa en el futuro sea mucho más competitiva. Tenemos realmente un problema de competitividad en Europa, en el mundo, en muchas áreas en las cuales ya ni siquiera los países emergentes, de las economías emergentes, van a competir con nosotros en tecnologías medias o tecnologías bajas. No, es que van a empezar a competir con nosotros en alta tecnología. Con nosotros me refiero con la Unión Europea en su conjunto. Y ya no es verdad. El otro día nos decía el viceministro chino que estuvo por aquí, por España, que desgraciadamente los costes de fabricación en China están subiendo y no les queda más remedio que trasladar la producción hacia Vietnam y otros países precisamente para poder ser competitivos en costes. Eso, China. Entonces, en ese juego en el que estamos, desde luego, la única opción que nos queda es poner, digamos, nuestras capacidades científicas y tecnológicas un salto más adelante. Y eso nos ha llevado un poco a intentar ver cómo en Europa se podían crear alrededor de grandes proyectos motrices, la capacidad de desarrollar lo que ahora está muy de moda, esta palabreja que se utilizaba continuamente, lo de los ecosistemas de investigación e innovación, alrededor precisamente de esas tecnologías que son semillas de nuevas industrias, de liderazgo industrial y de capacidades precisamente para poder competir en los próximos años. Convertir a Europa en el mejor entorno para una colaboración. Pero además una colaboración que ya no puede quedar restringida a uno de los ámbitos en los que hemos fragmentado generalmente el conocimiento, sino que tiene que ser de un carácter multidisciplinar. Porque solo de la tecnología necesaria para colaborar multidisciplinarmente vamos a poder competir. ¿Y eso qué va a implicar? Va a implicar muchas cosas, entre ellos incluso formar a personas en ámbitos multidisciplinares de las que todavía, desgraciadamente, no estamos haciéndolo. Seguimos fragmentando la manera de formar, seguimos fragmentando la manera de conocer, de tener el conocimiento y de generarlo, y necesitamos, y fragmentando también desde el punto de vista de las administraciones públicas, la manera de financiar las cosas, en parcelitas. Y eso cada vez va a ser más difícil mantener. Eso ha llevado a la Comisión Europea a pensar, la Comisión Europea, el Consejo y el Parlamento, a pensar una nueva forma de hacer las cosas, a gran escala, con la masa crítica necesaria para realmente poder competir en el mundo. Y ya no basta con los pequeños proyectos que había aquí, o los proyectos del llamado European Research Council, los Consejos Europeos de Investigación, que sí hace cosas muy futuristas, pero en equipos muy pequeños, 3, 4, 5 personas. Está bien para una idea brillante, pero no para realmente cambiar la situación europea. Para eso hace falta algo distinto. Y eso hemos estado discutiendo en Europa en un par de años, ver cómo hacer eso. Y al final se ha consolidado en esta cosa que se denominan los FED Flagships. Bueno, pues estos FED Flagships que hay aquí, en realidad se han hecho una serie de proyectos, vamos, un modelo de funcionamiento, en el cual unos muy grandes es que son los que se van a ir a los grandes desafíos que tiene la humanidad en estos momentos. El cerebro es uno. Va a convertirse con otras ideas distintas, de explorar ideas nuevas, o de desarrollar algunas cosas, de incubar algunas ideas, de una manera más abierta o más proactiva, pero en realidad solo me voy a referir hoy a esta parte de aquí, que son los proyectos grandes movilizadores en Europa para desarrollar nuevas tecnologías de una manera multidisciplinar con la masa crítica necesaria. ¿Qué se pide? Proyectos con un plan de acción muy ambicioso, a gran escala, a largo plazo, promovidos así desde una visión científica, que hablamos de ingeniería,
hay un concepto que se empieza a usar muchísimo en Europa, que es el Science Driven Engineering, es decir, ingeniería orientada por la ciencia, oxitada por la ciencia, es decir, con una base científica, que hombre, siempre la ha habido, ¿no? Porque la ingeniería, al menos la física y las matemáticas, han estado siempre debajo de casi todo lo que hacíamos, y es verdad. Lo que pasa es que detrás de eso también ahora mismo hay algo más, precisamente para poder acortar los plazos de llevar al mercado cosas. Y eso va a implicar cooperar entre diferentes comunidades de disciplinas científicas, va a obligar también a comprometerse a largo plazo con todos los actores, con el mayor liderazgo posible y compartiendo una visión común, y un esfuerzo conjunto en toda Europa. Y esto sí que es bastante novedoso, en cierta medida, porque no es un esfuerzo conjunto solo del programa comunitario, y por tanto del presupuesto de la Unión Europea, sino también coordinándolo con los esfuerzos que se hacen a nivel nacional y a nivel regional. Eso es un desideratum todavía, desgraciadamente en Europa, donde tenemos una fragmentación. En algunos países, 17 más el Estado, en el caso nuestro, pero además multiplicado luego porque tenemos una fragmentación de 28 Estados miembros, más la Unión Europea con sus programas. Con una fragmentación a ese nivel, lo más probable es que el mismo problema se aborde 7 veces desde 7 sitios distintos, pagando 7 veces la misma cosa. Eso en el caso mejor. En otros casos, 37 veces la misma cosa. Y eso realmente no puede ser así. Y eso va a obligar a hacer otra cosa distinta. ¿Qué es lo que se hizo? Pues el año pasado arrancó un proceso de selección entre varios proyectos candidatos de lo que deberían ser, al menos en ese plan piloto, 2 proyectos que van a, digamos, a movilizar Europa en una manera completamente distinta. Hubo varios, 5 o 6, entre ellos estaban, por ejemplo, los robots del futuro, que también fueron luchar, y al final se aprobaron 2. Uno sobre un tema muy importante, que tecnológicamente puede ser importante, ya veremos, todo lo que tiene que ver con el grafeno. Y el segundo es este al que nos vamos a referir hoy, del Human Brain Project, sobre el cerebro humano. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de proyectos de 1.000 millones de euros, de alrededor de 100 millones de euros cada año durante 10 años. Entonces no estamos hablando de proyectos pequeños. Proyectos muy grandes. Vamos a ver, hacer un Airbus es más caro. Pero lo que pasa es que cuando se habla de investigación básica, coordinar 200 grupos de investigación en Europa, todas las fuerzas vivas europeas en ese ámbito, en todos los países, de una manera coordinada, porque a este dinero que pone la Comisión están participando también mucho dinero de los Estados miembros. Es la primera vez que Europa lo aborda. La primera vez. Ya veremos. Porque aquí esto acaba de arrancar. ¿Qué pretende eso? Pues lo que pretende es que en el 2013 el cerebro, como decíamos al principio, sigue siendo la gran frontera desconocida. Y de entender la estructura y función del cerebro humano y simular su funcionamiento sigue siendo un enorme reto, para el cual ni siquiera tenemos la tecnología suficiente para poder hacerlo. Por tanto, el objetivo tiene que ser a largo plazo. Hay que trabajar de muchas maneras distintas. Lo que voy a ver es cuáles esas ideas que hay detrás del proyecto, cómo se va a desarrollar y qué impacto y relevancia puede tener para la ingeniería. Mis colegas luego van a entrar en algún detalle más de lo que es el fundamentos, digamos, de puntos de vista científicos y tecnológicos de lo que hay detrás. Esto, claro, hombre, no arranca de la nada. Ya ha habido muchos esfuerzos. Lo que pasa es que, desgraciadamente, esfuerzos fragmentados. Entonces, si le das este botón, seguro que hay un... Sí. Estos esfuerzos fragmentados de todos los países, de verdad que estaban haciéndose en el ámbito de las neurociencias. Y todos los países tenían sus programas. De hecho, todo el mundo generaba cosas. De hecho, hay una ingente cantidad de datos relacionados con las neurociencias que nadie sabe cómo usar otra cosa porque son incompatibles entre sí. De entrada. Y hay un problema, además, de que eso hay que abordarlo de un enfoque muy multidisciplinar. No basta solamente verlo desde el punto de vista médico. Y desde luego no solo desde el punto de vista informático. Y no solo desde el punto de vista de comunicaciones. Y no solo desde el punto de vista de la supercomputación. Y no solo desde el punto de vista de la robótica. Hay que hacerlo de una manera mucho más global. Y además el problema que hay en el cerebro es que el cerebro es una cosa delicada. Porque, hombre, sacar cosas aquí en un brazo, como le pone aquí algo, en fin... Pero es que dentro del cerebro es más delicada la cosa. Y además, detrás de ello está un enorme problema social
que es la tremenda evolución en número y en impacto económico que tiene en estos momentos en Europa y en el resto del mundo civilizado las enfermedades neurodegenerativas. En gran parte condicionadas porque en este momento no hay tratamientos reales, más que tratamientos paliativos en función precisamente de que el conocimiento que tenemos de lo que está ocurriendo debajo es relativamente escaso. Bueno, ¿qué ha pasado? En España hemos arrancado hace unos años con la participación en un proyecto que empezaba a hacer algo. Fijaros que el nombre es bastante parecido. Se llama Proyecto Blue Brain. Lo de Blue viene porque IBM ha estado detrás de este esquema, porque detrás de eso estaba un problema de simulación en grandes ordenadores de este esquema. Este proyecto de cooperación internacional pretendía precisamente intentar arrancar con las primeras bases de simulación de una parte pequeña del cerebro, lo que se llaman las columnas corticales, que luego Javier Felipe podrá contarlo mucho más lo que es, porque yo no soy un neurocientífico, ¿no? Pero en realidad esto es un proyecto que se abrió a la cooperación internacional. Y hace 3 años conseguimos, efectivamente, convencer al Ministerio de que España debería formar parte de ese proyecto. Formar parte, además, creando un nodo español para entender mejor la microestructura y la simulación de columnas corticales. Se firmó un acuerdo, y se firmó un acuerdo entre la UPM y el CSIC también, con un dinero bastante apreciable para lo que podía ser un proyecto español, a largo plazo, y con un modelo de financiación bastante original en su momento, para poder realmente abordar un proyecto también de ese tamaño. Evidentemente estamos hablando de una cantidad mucho más pequeña de los 1.000 millones que estábamos hablando antes, pero relativamente grande para lo que es usual en los proyectos de investigación en España. Y ese proyecto lo que pretendía era realmente estar conectados con ese otro gran proyecto que se estaba coordinando desde Suiza a través de una universidad politécnica suiza bastante buena, muy buena, que es la École Polytechnique Fédérale de Lausanne. Era, junto con la de Zurich, las dos grandes universidades tecnológicas suizas. Lo verdad que Suiza participa en los programas de investigación europeos como si fuera un Estado miembro, en las mismas condiciones que Francia o Alemania o España, poniendo su dinero al bote común y sacando lo que sea. Y aquí organizamos una estructura de colaboración con una serie de empresas, de instituciones españolas, y creando después una red externa también de colaboraciones para poder formar un núcleo español alrededor de este proyecto, con colaboradores incluso fuera de España. Estamos coordinando desde aquí esa primera parte de ese proyecto con institutos como el MIT o el Salk Institute, etcétera, fuera de España, que participan realmente aportando información y datos, etcétera, y coordinados desde aquí. Y es una de las primeras veces que España coordina un proyecto en la parte española, aunque a su vez somos coordinados, por decirlo así, con una cierta independencia desde Lausanne en Suiza. Bueno, y ahí se han estado desarrollando muchas cosas. Luego os tendrás por ahí, Javier, algún vídeo, pero hemos conseguido entender cómo es el bosque de neuronas que hay en una parte pequeña de nuestro propio cerebro, que es una circuito cerebral, y nos podemos viajar por esas neuronas. Esta es la página web del proyecto, en la que es pública y por tanto se puede ver, donde hay toda una serie de informaciones de qué estamos haciendo a partir de ahí. Claro, cuando se arranca el proyecto internacional, España estaba en una posición muy buena, porque estábamos participando en una cosa de ese estilo. Y demuestra además que para participar bien en Europa hay que participar bien desde el principio. Y no es lo mismo participar al final que participar desde el principio. Aunque desde el principio hay que poner dinero, y muchas veces las administraciones no lo entienden. Dice, mejor vamos después componiendo menos. Ya, sí, claro. Y te ahorras más y no vas nunca a nada. Generalmente ahorra más, a corto plazo. Después tiene unos efectos demoledores. Pero eso es otro problema. Bueno, en función de eso, efectivamente, arranca este gran proyecto, Human Brain. El coordinador sigue siendo, porque arrancó ahí como continuación del Blue Brain, la Escuela Politécnica Federal, pero ahora participan 23 países, no solo de los miembros de la Unión Europea, sino además Estados Unidos, Japón, China, etcétera, 22 en la fase inicial del proyecto. Pero lo importante es que van a participar del orden de 256 laboratorios. Eso implica que van a participar en este proyecto más de 1.000 personas, 1.000 investigadores. Nunca ha habido en Europa un proyecto de investigación fundamental a largo plazo con una participación de una masa crítica de más de 1.000 investigadores. Y ya veremos cómo los podemos coordinar. Las otras.
estos proyectos van a evolucionar, esto tiene una estructura más o menos complicada, de subproyectos, etcétera, que no voy a detallar mucho especialmente, pero además este número de proyectos va a crecer porque parte del dinero se está usando en convocatorias abiertas, ahora hay una en evaluación, para incorporar a nuevos miembros. Es decir, que se ha reservado una parte, no mucho, un 13 y pico %, si no recuerdo mal, que es lo que se va a estar usando para una convocatoria para permitir a otros. Y ahora mismo esa convocatoria está en evaluación. Algunos de los que están aquí, porque me lo han dicho, han presentado, está Juan Carlos, está por ahí en algún sitio, está escondido, ha presentado algo de esa convocatoria y ya veremos qué ocurre. Bueno, ¿cómo está subdividido el proyecto? Pues en una serie de subproyectos. Claro, pues un proyecto de este estilo hay que subdividirlo en cosas. Esas cosas son desde entender el cerebro. Y para empezar a entender el cerebro del hombre, vamos a empezar por otro bicho más pequeño, que es el ratón, que se utiliza efectivamente mucho, porque se puede aprender muchísimo de un pues se puede extrapolar bastante, para luego pasar a una organización, a entender la organización multinivel del cerebro humano, entender la función cerebral, las arquitecturas cognitivas, y por tanto cómo se piensa, cómo el cerebro toma decisiones, a entender también los fundamentos matemáticos y teóricos de la investigación en neurociencias, y por tanto tener las herramientas matemáticas suficientes como para poder manipular después esa información, y desarrollar, y lo he remarcado aquí, una serie de plataformas que van a ofrecer la base de ingeniería para poder, a partir de eso, ofrecer a todos los investigadores lo suficiente como para poder desarrollar su actividad investigadora. Neuroinformática, simulación, computación de altas prestaciones, informática médica, computación neuromórfica. Neuromórfica quiere decir que vamos a ver si aprendemos cómo el cerebro está organizado para intentar hacer nosotros cosas parecidas, y una plataforma de neurorobótica, en el cual vamos a intentar hacer robots que hablen con el cerebro y el cerebro con el robot de una manera inteligente. Eso nos va a llevar seguramente a un montón de aplicaciones en unos ámbitos distintos. Hay que trabajar también en un subprograma de ética y sociedad. Estamos hablando de que hay que controlar también, estamos manejando cerebros humanos, Y finalmente un subproyecto que, como es obvio, de gestión del proyecto, que tiene bastante dinero, porque ese subproyecto en definitiva tiene que coordinar a más de 1000 personas, y como todos los proyectos de ingeniería grandes, eso va a ser un elemento fundamental. Bueno, eso está organizado de una manera bastante complicada, etcétera, que no voy a contar, pero las transparencias estarán después disponibles y si a alguien le interesa, verá así. ¿Cómo se va a desarrollar en el tiempo? Pues se va a desarrollar en 3 fases. Una fase inicial de 2 años y medio que está financiado por el 7º programa marco, y después ya la siguiente fase va a estar financiado por el siguiente programa marco, que se va a aprobar ahora dentro de unos días. De hecho, ya ha sido aprobado por el Parlamento y está muy cerca ya de la aprobación final para entrar en 1 de enero, y que esto se va a ir hasta el 2020, y después una fase de operación sostenida hasta el 2023. Es decir, que esta es, digamos, un periodo, por tanto, enormemente largo. ¿Quién participa? Pues participan muchos países. Todos estos que están aquí, lo que pasa es que no todos los países participan igual. Y hay unos que participan mucho y otros que participan menos. ¿Y España en qué está? Pues España está, bueno, está en un momento en el que lo que tenemos es una participación de alrededor del 6%. ¿El 6% es mucho? Bueno, el 6% en realidad es menos de nuestra contribución anual al presupuesto de la Unión Europea. Para llegar a tener una participación equivalente a nuestro peso, cuando ponemos dinero en el presupuesto europeo, deberíamos estar alrededor del 8,5. Estamos por debajo. Pero esa es la realidad. Y hay países que han asumido una participación mucho mayor. Evidentemente, ¿de dónde viene ese dinero? Esos 1.000 millones van a venir un poquito más de la mitad de la Unión Europea, del presupuesto de la Unión, y el otro viene de los socios, es decir, de los estados, que van a poner un 44% del dinero. En la fase de inicio, que son estos 2 años y pico, hay mucho menos dinero, solo es el 7%, y arranca con una parte, claro, esto es una pendiente, ¿no?, en el que la financiación es de unos 72 millones de euros. Esa es la situación en estos momentos. Luego estamos aquí en el año 1, estamos de hecho en el mes 1 del año 1 de una cosa que va a durar 10. Tanto, hay que ver qué es lo que ocurre. Fijaros el presupuesto por países. España tiene un 6%, pero Suiza tiene un 33%, Alemania un 25%, el Reino Unido un 9%, Francia el 8%, por lo tanto somos el 5º país en Europa en cuanto a los presupuestos que tenemos
en esta fase de arranque. Luego ya hay muchos menos. Israel tiene un 3, bueno, Suecia un 5, Israel un 3, Austria un 2, Italia un 2, etcétera, y va bajando. No estamos mal posicionados en el contexto europeo, aunque es verdad que aquí quien está apostando fortísimamente por esto es la industria suiza y alemana. Dentro de 5, 6 o 7 años, ¿eso qué repercusiones tiene? Veremos. En España, ¿quién participa y cómo? Bueno, pues aquí veis la participación española en estos momentos, que está por unas 7 centros, que son los que estamos participando en esta fase inicial, con unos costes totales de no llega a 4 millones de euros. La UPM tiene casi la mitad de la participación, después está la Rey Juan Carlos, el BSC, que representa aquí Jesús, es el 24%, casi la cuarta parte, y más participaciones más pequeñas de otros, ¿no? Esto es lo que en estos momentos está subdividida la distribución. Este proyecto, ¿qué es lo que puede representar para la ingeniería? Ya acabo con unas cifras, pero quería daros una dimensión de qué proyecto estamos hablando y de qué recursos. ¿Qué es lo que pretende hacer? Si lo vemos desde el punto de vista de la ingeniería, y nos acercamos un poquito más, bueno, pues desde luego, primero va a ser un proyecto de carácter multidisciplinar. Eso requiere trabajar estrechamente ingenieros informáticos, de telecomunicaciones, industriales, etcétera, con neurólogos, neurocientíficos, médicos, etcétera. El proyecto Blue Brain, este que tenemos, solamente en la parte que nos toca Madrid de colaboración, es un equipo de unas 60 personas aproximadamente, de los cuales hay matemáticos, físicos, médicos, neurólogos, ingenieros de telecomunicación, ingenieros informáticos, ¿qué más tenemos? Matemáticos. Bueno, hemos aprendido a trabajar juntos. No es tan sencillo, pero es un primer paso para poder hacerlo. Desde el punto de vista de la ingeniería, bueno, aquí tenemos problemas de almacenamiento y análisis de grandes volúmenes de datos que tienen que ver con las neurociencias, de un problema que hay que combinar en esos datos, son datos multinivel, desde la neurona hasta la función cerebral compleja, pasando por todos los niveles intermedios. Hay que hacer una simulación interactiva, además multinivel, en tiempo real. Hay que hacer una visualización 3D inmersiva multiescala. Hay que trabajar en supercomputación o hay que trabajar en computación neuromórfica. Y todas estas son áreas que van a tener, están teniendo y van a tener una enorme relevancia en la formación de un ingeniero del futuro. En este juego, efectivamente, en lo que estamos evolucionando, bueno, pues se van a desarrollar, en nuestra opinión, muchas cosas que están ahora mismo en el proceso de definición. Pero voy a poner algunas solas. Interfaces cerebrales inteligentes, nuevas, desconocidas en estos momentos, que va a implicar la manera de relacionarse con un cerebro desde el exterior de una manera muy diferente de como lo estamos haciendo en estos momentos. Aprender a desarrollar nuevas arquitecturas de computación. Los computadores que necesitamos para simular un cerebro no existen. No tenemos todavía capacidad de cálculo para poder hacer eso. Lo tendremos dentro de 5, 6, 7 años, muy probablemente. Si la evolución de la curva de las prestaciones es la esperada. Y eso Jesús nos contará algo. Vamos a empezar a entender cómo se generan los tejidos cerebrales y cómo se regeneran. Y tendremos otro área de ingeniería tremenda que es la ingeniería de tejidos cerebrales. Empieza a haber una ingeniería de tejidos en otros ámbitos, en el cerebro un poquito más complicado. Y tendremos una robótica inteligente bioinspirada. Es decir, una nueva generación de robots que piensan de una manera diferente. Y esto va a abrir unas enormes posibilidades de colaboración entre diferentes disciplinas en los próximos años. Y a ver si estamos preparados. Y un país como el nuestro, si estamos preparados realmente para aprovechar todo eso que hay debajo. Hombre, en este momento nos hemos dotado de elementos, estos son algunos de los que utilizamos en el proyecto Blue Brain. Vale, pues tenemos un supercomputador en España, más grande es el que tiene aquí el Mare Nostrum en Barcelona, pero este es el segundo. Tenemos cuevas de realidad inmersiva. Esto es un ejemplo de una foto de una cueva de realidad virtual inmersiva en el que se puede ver cómo jugamos con una... Estos son neuronas, estos son las dendritas. Tenemos sistemas de microscopía de doble haz
que podemos rebanar un cerebro y hacer fotos de cómo funciona. Realmente es doble haz porque un haz hace foto y en otro hace un decapado de unas cuantas, de unas cuantas capas de células. Mira lo que hay, hace otra capa, hace una foto y luego juntamos toda la foto y hacemos un vídeo. Eso es lo que luego nos va a montar y nos va a presentar Javier en uno de sus vídeos que tiene por ahí en ese ordenador. Y esos vídeos dan origen a paquetes software que estamos distribuyéndolos por todo el mundo como una cosa relativamente en este momento novedosa. Posiblemente tengamos en estos momentos, estamos en la vanguardia de lo que se está haciendo allí. En definitiva, no quiero robar más tiempo a mis compañeros, pero creo que estamos ante uno de estos típicos proyectos que despiertan la ilusión de decir, hombre, la humanidad debe ponerse de acuerdo para hacer algo. Y no lo estamos haciendo solo. Esta es la respuesta europea que se coordinará con lo mismo que están haciendo Estados Unidos, China, Japón, India, y a esto se unirán otros. Es un esfuerzo a nivel mundial. En los próximos 10 años, más de 10.000 investigadores de todo el mundo intentarán entender qué es lo que pasa en un cerebro. Veremos dentro de 10 años a dónde hemos llegado. Va a haber unos desarrollos tecnológicos asociados a las tecnologías de información y comunicaciones brutales. Yo creo que va a colocar la ingeniería en una nueva frontera. Y la participación española, en parte ya aprovechando lo que estamos haciendo y hacia el futuro, yo creo que nos coloca en una posición privilegiada de partida, pero que tenemos que consolidarla en el futuro. Y consolidarla además en un ámbito que me parece enormemente importante, que es la consolidación de la participación también de la industria española en este proceso. Vamos a ver si a través también de los propios ministerios y del propio interés de la industria podemos organizar alrededor del proyecto una participación industrial española que permita, en definitiva, aprovechar lo que aquí puede salir. Pues con eso quería, y muchas gracias, presentar inicialmente qué es lo que aquí se hace. En el fondo, entender lo que ocurre dentro de nuestra propia cabeza. Muchas gracias. Bueno, pues solo nos ha robado 6 minutos con 54 segundos, o sea, que está bien. Para lo que nos ha contado y además súper interesante, no nos ha robado tanto tiempo, nosotros encantados de escucharte, Gonzalo, como siempre, ¿no?